primer lugar, cuéntame cómo fue tu infancia. Bueno, mira, mi crianza fue con mi familia. Mi familia está compuesta por mis dos papás, tengo dos hermanos. eh, Gracias a Dios, o sea, nunca me hicieron faltar nada. Eh, lo que sí por ahí me ha faltado de parte de mi papá fue afecto, que era lo que yo en ese momento por ahí necesitaba. Tal vez eh, un hijo te amo o un abrazo. Siempre me dio lo material, o como quien dice, un plato de comida y un techo. Eso nunca me faltó, gracias a Dios. Pero sí me faltó algo importante, que es lo que siempre es lo fundamental para un niño, de recibir cariño. Y, por ejemplo, en mi caso yo lo necesitaba. Y después eh, jugué al fútbol de chico, toda mi vida jugué al fútbol. eh, Así que iba al colegio, normal. Después, a la época de mi adolescencia, a eso de los 12, 13 años, eh, fue cuando empecé a consumir yo, desde chico. Y bueno, ahí entró un poco la falta de mirada, la, la gana de querer pertenecer a un grupo social, como quien dice, uno fumaba, yo quería fumar. Como falta de personalidad, como quien dice. Y en casa, ¿tu familia qué valores tienes? ¿Una familia muy tradicional, muy conservadora? Sí, somos todos trabajadores. Mi papá muy trabajador, mi mamá también. Eh, Siempre me enseñaron, fueron siempre muy cautelosos en el sentido de enseñarme lo que es el respeto. Eh, en ese sentido somos una familia centrada. Eh, Nunca hubo violencia en mi casa. Eh, Mi papá tomaba alcohol, pero normal, o sea, para las fiestas, eh, con amigos, pero nunca fue una persona de que llegaba. Jamás lo viví. Eh, pero sí, de mi papá, que yo siempre voy a decir lo mismo. Por ahí a veces los padres siempre nos confundimos, por ahí inconscientemente, porque por ahí yo también, al no poder expresarme, eh, mi papá tampoco lo sabía, que yo necesitaba ese afecto que decía anteriormente. Claro. ¿Me explico? Así que, Y nada. entonces, en el momento que decides consumir, ¿por qué eso? ¿Cómo se produce la situación? Y un adicto en realidad no entra al mundo de las drogas de un día para el otro. Eh, Eso va siendo a través de factores en la niñez, como por ejemplo este que te estoy diciendo, que yo carecía de afecto paterno. Eh, por ahí también, otra parte que me pasó, que eso siempre por ahí lo recuerdo, y por ahí yo a veces quería hablar a mi mamá. Por ejemplo, mi mamá estaba en una situación hablando con una amiga o lo que sea, y yo era chico, no entendía. Y yo por ahí quería ir a decirle algo, y ella inconscientemente por ahí me decía que me calle la boca, porque estaba hablando. O sea, yo después, cuando ella venía a preguntarme lo que yo quería decirle, yo no sabía si hablarle o no, porque tenía miedo a que me diga cállate la boca o a que me pegue por ahí un cachetazo en la boca. Claro. O sea, no sabía si hablar o quedarme callado. Eso me pasaba de chico. Eh, que bueno, también, yo siempre pienso de que ellos lo hicieron inconscientemente, no es fue culpa de ellos, que a causa de que yo haya caído en el consumo de las drogas, ¿eh? Nada que ver, que no se malinterprete. No, para nada, para nada. Así, y después, bueno, como quien dice, la adicción tiene mucho trastorno de conducta. Yo, a través de que fui siendo adolescente, fui transformando conductas, haciéndolas mal, como quien dice, para que se entienda mejor. Eh, Te vuelvo a repetir, la falta de personalidad, eh, la inmadurez, era muy inmaduro, mucha soberbia,
no me dejaba ayudar, porque a medida que fue pasando el tiempo, después la gente se daba cuenta que yo estaba mal. Pero para mí lo que yo hacía estaba bien. Claro. O sea, yo le Pero echaba ¿cómo, la culpa a todo. pero ¿cómo fue esa introducción en el mundo de las drogas, digamos? ¿Tú de repente empiezas a juntarte con malas compañías o cómo? ¿Qué es lo que Sí, empiezas a tomar primero? más que nada fue en el colegio. Al principio empecé con el cigarrillo, eh, que casi todo el mundo empieza con lo mismo. Empecé a fumar, después empecé a tomar alcohol en los cumpleaños, en las fiestas. Eh, Después empecé a consumir marihuana, eh, empecé a jalar Poxirran, al pegamento. Después muchas pastillas también, a la época de los 15, 16 años. Y a los 17 años estábamos en un comiendo entre amigos, un asado, y fue cuando me presentaron a la cocaína. Que ahí fue o sea, fue la droga que más consumí por más tiempo, a eso me refiero. Y fue, creo, la droga que más mal me hizo en todo sentido. Eh, Así que, no, fue más que nada eso. En el colegio fue cuando me empecé a meter en eso y todo, fue todo a poquito porque la droga parece como que te va engañando. Al principio era todo bueno, era todo lindo, parecía que te causaba placer, eh, te divertís, como quien dice, pero es todo algo ficticio. Eh, Así que Y nada. cuando tus padres se enteran, ¿en qué momento se enteran? ¿Tus padres sabían que empezaste a fumar, que ya tomabas alcohol? No, No, o sea, yo era muy astuto para esas cosas. Esa es otra conducta que tiene el adicto, que somos muy astutos para poder manipular las situaciones. eh, entonces yo era como que vivía dos mundos a la vez, porque yo en mi casa era de una manera, pero fuera de mi casa era, me transformaba, me agarraba un personaje. Eh, eh, Así que yo aparte hacía dos vidas diferentes, porque yo, o sea, era deportista, jugaba al fútbol, y a la vez hacía toda una vida contradictoria que era dedicado a las drogas. claro. No sé si se entiende. Sí, sí. Y más o menos con cuánta frecuencia, ya cuando empiezas con la cocaína, con cuánta frecuencia solías consumir. ¿De ocasional de fines de semana, diario o...? Al principio consumía, sí, cada tanto, por ahí cuando nos juntábamos. Después, a medida que fue pasando el tiempo, empecé a consumir ya los días de semana, después terminé consumiendo todos los días y después terminé. O sea, consumía casi 10 gramos, 15 gramos por día, aproximadamente. Y con todo esto, ¿conseguías llevar una vida normal, entre comillas? Es decir, con tantos gramos diarios, ¿tú podías hacer tu vida, trabajar o estudiar o lo que fuese? Sí, pero tenía una vida totalmente desorganizada. Eh, o sea, trataba de hacer todo, pero en realidad mi mundo interno estaba destruido. Eh, yo para afuera por ahí demostraba una cosa, pero por dentro no podía hacer nada en realidad. Eh, Trabajaba, porque después de cuando dejé de jugar al fútbol me dediqué a trabajar, que fue cuando más ahí estaba más metido, que esto cuando ya me tenía atrapado totalmente. Eh, Trabajaba, pero hacía cosas malas, como por ejemplo yo trabajaba con mi papá y por ahí le sacaba plata sin que él se diera cuenta. Eh, Aparte de tener mi trabajo, o sea, como que no me alcanzaba con la plata en mi sueldo, entonces tocaba las cosas que no eran mías. Eh, Así que más que nada fue eso. Y en algún momento en esta etapa pensaste que podías estar enganchado, que tenías un problema. No, para nada. Eh, O sea, lo veías yo, normal. ¿cómo? Lo veías normal. Sí, es más, cuando mi familia empieza, porque mi familia por un lado, ellos se daban cuenta, pero como todo padre a veces también se equivoca, ellos como que no querían aceptar de que su hijo estaba tan mal. Eh,
porque nunca me sentaron en una mesa a ponerme un límite, a decirme, mira, Brian, estás caminando mal, estás haciendo mal las cosas. Ni de chico me lo hicieron. Eso también fue como falta de límites. Me olvidé de mencionarlo anteriormente. Por eso también, ellos sabían lo que yo hacía. Nunca consumí delante de ellos, a no ser que sea alcohol para alguna fiesta, algún cumpleaños o cosas así. Por ahí yo compartía alcohol con mi papá también. Pero con lo que tenía que ver con la droga, con la cocaína, o sea, ellos no sabían o no querían aceptarlo, que no es lo mismo. Claro. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste consumiendo, más o menos? Y desde los 17 años hasta los 25, Hasta los que fue 20. claro, fue cuando tomé la decisión de entrar en un proceso de tratamiento. ¿Y te diste cuenta tú solo? ¿Necesitaste, alguien te abrió los ojos? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo llegas hasta ahí? Yo tomé la decisión por mi cuenta. Fue un día que yo estaba sentado en la puerta de mi casa, eran como las 6 de la madrugada y hacía mucho frío. Y yo me acuerdo que me miré y estaba como sucio, me sentía desprolijo. Miré para el lado mío y me encontré solo. Sabía que adentro de mi casa eh, estaba todo mal, porque a mi familia no le gustaba verme así, o ya como que me estaban cerrando las puertas de mi casa. Yo me había separado de la madre de mis hijos. eh, Ella me los negaba a verlos, o sea, estaba perdiendo a mis hijos también. Entonces me di cuenta, ¿Cuántos hijos tenías? dos tengo, 2. sí. Y Pero ya desde, o sea, en el momento en que tú empiezas a consumir, durante este proceso de consumo es cuando tienes a los hijos. claro, yo los tuve al más grande a los 21 años Ujú. y, y luego pasaron 2 años más y nació el otro nene mío. Claro. ¿Y Y tu, yo sí, seguí tu consumiendo. esposa también consumía? No, no, ella no. No. No, ella no. No. ¿Y cómo llevaba el tema de que tú sí que consumieras? Ella, Sí. no, porque yo también siempre se lo ocultaba. O Ah, sea, yo manipulaba toda la situación como para que ella no se diera cuenta. Hasta que a la larga ya era muy difícil eh, ocultarlo. vale, entonces, te ves en la puerta de tu casa, tu mujer te niega a ver a los hijos, estás perdiendo a tus hijos, tu familia se está dando cuenta de que tienes un problema, no le gusta verte así, entonces es cuando tomas la decisión de internarte. Claro, yo primero, como te digo, me encontré solo, sentí tanto vacío dentro de mí. Yo a todo esto estaba eh, totalmente bajo el efecto del consumo, pero me encontré muy mal y dije me dije yo mismo, me pregunté y dije, esta no es la vida que yo quiero, no es la vida que yo deseaba. eh, ¿Por qué tengo que estar así? Entonces entré adentro de mi casa. eh, Y esa misma noche fue cuando le digo a mi mamá que yo necesitaba ayuda, que por favor me ayude. Y, y primero se empezó a reír, porque ella se pensó que yo le estaba mintiendo de nuevo. Entonces le dije que sí, que por favor que busque un lugar o que se fije cómo podía hacer para poder ayudarme, que yo no quería saber estar más así. Entonces buscaron un lugar eh, que se llamaba Cuarta Opción, que queda acá en Buenos Aires, en Argentina. Fuimos a verlo y, y como el lugar era muy caro, no me podía, mi familia no daba con los recursos, no me podían pagar el lugar. Entonces, yo le dije que no se hagan problema, porque mi papá ya estaba desesperado, quería vender el auto y todo para que yo me interne. Eh, entonces yo le dije que no había problema, que busquen otro lugar más económico, que yo la decisión la tenía tomada. Y ellos no me creían, porque pensaban como que este ya, o sea, está tirando para atrás la decisión que había tomado. ¿Me explico? Sí.
Eh, entonces, eso fue un lunes. El miércoles, en busca de mi hermana, que yo no tenía mucho contacto con ella, y ella me consigue un lugar que se llama Camino del Héroe. Ajá. Entonces fuimos a verlo y desde ahí en mayo fui como estaba. Yo me fui en botas, como estaba, con bermuda, pantalón corto. eh, entonces fui, me recibieron dos chicos, vi el lugar, todo, y al principio tenía como miedos, o por ahí era la misma ignorancia de no saber lo que era un centro de rehabilitación. Porque yo antes, cuando estaba en la etapa de consumo, yo lo veía como algo malo eso. Eh, entonces, desde ahí fui, los chicos me recibieron muy bien, y desde ahí fue cuando me quedé y pasé el proceso de internación por 2 años. ¿Y cómo era vivir en ese lugar? Y para mí fue una escuela de vida. A mí me cambió totalmente todo, porque yo me creía como que me la sabía toda, y ahí me di cuenta de que no sabía nada de la vida. Eh, Me enseñaron un montón de cosas, muchos conceptos de las palabras que yo mismo utilizaba, pero no sabía cómo hacerlas. Eh, entonces, eh, me cambió totalmente, me hizo encontrar a mí mismo, me hizo conocerme, eh, me hizo cambiar muchas conductas, me hizo ser sano, eh, me hizo cambiar la mentalidad, tener la mente sana, no solamente las actitudes. ¿Y Eh, cómo era un día? Descríbeme un día, una rutina, desde que tú te levantas hasta que te acuestas en el centro en Camino del Héroe, ¿cómo se transcurría el día? bueno, nosotros nos levantábamos 7:30 de la mañana, desayunábamos. Luego de desayunar, volvíamos, hacíamos nuestra cama, doblábamos nuestra ropa, eh, no lavábamos los dientes y comenzábamos a las 8 de la mañana una actividad, que el lugar estaba dividido por sectores. Eh, Hacíamos una actividad desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía parábamos para comer. Luego de comer, teníamos que lavar nuestro mismo plato, cada uno. Luego teníamos 3 horas donde era libre, que cada uno podía hacer lo que quería. Yo casi siempre me ponía a trabajar con mi persona, ya sea tomar mate con un compañero para comentarle cómo me estaba sintiendo, para que él me pueda ayudar con su experiencia en el tratamiento o si lo había vivido en la vida. eh, o si no, me leía un cuaderno de internación que teníamos nosotros, que era en base a trabajar con tu propia persona. Eh, Me informaba, también otra cosa, me informaba mucho de lo que era la enfermedad que tenía. Eh, Después, muchas veces por ahí también me recreaba, jugábamos al fútbol, eso también, hacíamos deporte, había tenis, básquet, vóley, así que eso también. Y después que pasaban las 3 horas, nos quedaban 2 horas más que teníamos que volver a hacer actividad. Después merendábamos, nos bañábamos y luego cenábamos a las 8 de la noche. Y hasta las 10:30 de la noche tenías tiempo si querías seguir tomando mate con alguien o no. A las 10:30 había que dormir. Y bueno, en un tipo de centro así, imagino que también habría terapias, que eran terapias individuales, de grupo. Era más que nada terapias de grupo. Se hacían a veces durante la semana o si no se hacían los fines de semana con los chicos, los internos, o a veces también con la familia, porque la familia también tenía que aprender a saber de lo que era la adicción de su familiar. ¿Cada cuánto tiempo podía visitar la familia? Había visitas los jueves, los sábados había visitas íntimas para las personas que tenían pareja y esas cosas, y luego los domingos había de nuevo
familiar, que era el domingo era durante todo el día. En cambio, los jueves era de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y cómo sobrellevaste? Porque claro, en toda adicción, al dejarlo se produce como lo que llamamos el mono, ¿no? El deseo de volver a consumir cuando hay carencia de esa sustancia. ¿Cómo lo llevabas ahí dentro? ¿Qué hacías para poder superarlo? Primero que todo, yo en mi caso, no sé por qué, pero yo no sufrí mucha abstinencia en el sentido ese. Sí tenía muchas ideas, me venían ideas a la cabeza y esas cosas, pero no sufrí yo de la abstinencia de tener tantas ganas de consumir. ¿Será porque era muy firme la decisión que había tomado? No sé, ¿será porque la vida me había golpeado demasiado? ¿Será también? Eh, pero también otra cosa que a mí me sirvió mucho era cada vez que yo tenía esas ideas y esas cosas, yo las ponía en palabras. O sea, tenía ganas de consumir, yo iba y agarraba a un compañero y le decía, mira, tengo ganas de consumir y era como que se me iba después. Eh, Eso es lo que tiene que ver la adicción, la misma palabra te lo dice. Adicción significa no hablar. eh, y dicción, si vos le sacás la A, es hablar. O sea, entonces nosotros como somos adictos estamos en adicción, pero si nos queremos recuperar tenemos que estar en dicción. ¿Se entiende más o menos? Claro, sí, sí. O sea, aquí lo importante es hablar. Cada vez que te entraran ganas de consumir, cada vez que algo no funcionaba bien en tu cabeza o dentro de ti, tenías que hablarlo. Era como tu Eh, medicina, ¿no? lo primordial, hablar. Eh, Así que, y después tratar de hacer cosas para despejar la mente también, hacer cosas que te gusten, eh, como por ejemplo mirarte en el espejo, arreglarte, eh, ponerte bien, hacer gimnasio, hacer deporte, leer un libro, todo lo que te haga bien, a mí también me facilitó mucho sacar esas ideas malas que tenía yo. Pensar en mis hijos, pensar en mi familia, así que eso ¿Veías a también. tus hijos durante tu etapa de internamiento? Sí, gracias a Dios sí la madre me los mandaba, que eso también fue muy importante para mí, eh, porque yo tenía compañeros de que ellos no tenían acceso a ver a sus hijos y yo los veía que era feo para ellos. Eso también tiene mucha importancia. Claro. Y después de 2 años, ¿no? ¿Fueron? Sí, 2 años. Sí. Después de 2 años estando internado, bueno, viviendo en una comunidad, pero sin tener acceso al mundo exterior, ¿cómo fue el proceso una vez se termina tu terapia en el centro y tienes que enfrentarte otra vez al mundo real? Vos me decís cuando ya estaba por terminar la etapa de internación, Sí, o claro, cómo fue. una vez terminas la etapa de internación, ¿cómo es volver al mundo exterior, a tu vida, tu casa, tu familia, la gente, encontrarte quizá con, no sé, ciertas amistades que te habían llevado a ese punto? Pues reencontrarte con todo. Eh, bueno, en realidad, nosotros antes de terminar la etapa de internación tenemos una etapa que se llama reinserción, que vamos saliendo 2 veces por semana, o sea, como que vos ya vas tocando el mundo exterior de a poquito. Eh, entonces, al principio tenía miedo, porque era como algo todo nuevo. Después, a medida que llevándolo, se me fue yendo ese miedo, porque en realidad uno está internado y ahí se llena de herramientas como para poder llevar a cabo una vida sana. Para eso es la internación. O sea, yo fui preparado para eso, para poder tener una vida sana, pero no por un tiempito. Yo quiero vivir sano toda mi vida. Entonces fui a prepararme de verdad. Eh, Al principio mucho miedo, sí tenía miedo. Después con respecto a las amistades, o sea, sí me he cruzado a muchos que eran compañeros de consumo mío. Pero bueno, era saludarlos y listo. O sea, me está esperando mi familia, me está esperando mis hijos. Lo hice una, dos, tres, a la tercera vez no me llamaban más porque se daban cuenta.
de que yo estaba en otra órbita, como quien dice. Por un lado también me daba cosas, porque me hubiese encantado poder ayudarlos a todos, no solamente a mis compañeros de consumo, a la gente que yo hoy en día veo en la calle que está mal. Eh, Me encantaría, pero no se puede ayudar a todo el mundo, porque no somos todos iguales y aparte es cuestión de decisión para mí. Claro, a ver, tampoco puedes ayudar a quien no quiere que le ayudes, a lo mejor no está en la etapa o en el proceso de reconocer que tiene un problema. Si no reconoce el problema, creo que por mucho que lo intentaras, tampoco podrías ayudarle realmente. Tal cual, tal cual, tal cual, así es. Y la relación con tus hijos después de 2 años internado, ¿cómo fue? Cuando tú sales del internamiento, ¿qué edades tenían? Y yo cuando salí, el más chico tenía 2 años, porque él cumplió un año cuando yo estaba ahí adentro. Eh, Tenía 2 años, más chico que se llama Francisco, y Tayel, que es el más grande, tenía 4. Ah, Eh, bueno, eran muy pequeñitos. sí, eran chiquitos ellos. Eh, entonces yo, no, cambió un montón el trato entre ellos. Entre padre e hijos cambiamos mucho. O sea, yo fui que cambié porque ellos son pequeños, ellos son re inocentes. eh, pero yo es otra cosa que fui a trabajar conmigo cuando estuve en el proceso de internación, eh, de poder ser mejor padre, de mejor ser mejor persona. Fue algo en donde me focalicé mucho. Eh, y nada, le empecé a dedicar tiempo, le empecé a poner límites. No quería que a ellos, no quiero que a ellos les pase lo mismo que yo pasé. Y ahora Claro, que yo tengo esta información, eh, ¿para qué equivocarme? Si ya lo sé. Entonces, siempre le hago mucho hincapié en que yo quiero que sean buenas personas. Después, si el día de mañana ellos se equivocan, seguramente se van a equivocar mucho porque son seres humanos, pero me gustaría que yo, por lo menos, hice un buen trabajo. ujú. Eso me gustaría. ¿Y actualmente cuántos años llevas ya sin consumir? El, el 21 de septiembre que pasó, se cumplieron 5 años que estoy bien. O sea, 2 años en la etapa de internación y 3 años que, con el mundo exterior. Con el mundo exterior. ¿Y has tenido alguna tentación de recaer? ¿Has tenido algún problema? Eh, no, no, he tenido demasiadas ideas. Ideas, siempre están las ideas, porque no sé si está de más decirlo, pero la adicción es una enfermedad crónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que es de por vida. O sea, requiere tratamiento de por vida. Entonces las ideas siempre van a estar en la cabeza. Eh, Aparte, no es fácil olvidarse de casi 12, 13 años de consumo. En 3 años no me voy a olvidar todo lo que viví. Eh, entonces, pero sí, no me vuelvo loco. Al principio sí me volvía loco cuando me atacaban tantas ideas juntas. Hoy en día ya las controlo, eh, ya las revierto, trato de revertir esas ideas malas por positivas. eh, pero he tenido momentos difíciles como pérdidas de seres queridos muy allegados, que siempre cuando pasan esas cosas, eh, uno es como que lo primero que quiere recurrir es a consumir, porque se quiere hacer sentir mal o porque se quiere destruir solo. Eh, He tenido muchas frustraciones grandes también, eh, pero la he llevado a cabo gracias a las herramientas que tuve en el lugar donde estuve. Y, por ejemplo, ¿cómo llevas el tema de frecuentar sitios como, por ejemplo, una discoteca, un bar, donde se sirve alcohol, donde puede que haya consumo? Trato de cuidarme mucho, yo me cuido mucho en ese sentido. Por ejemplo, en mi casa no hay una gota de alcohol, no hay una botella de alcohol. Yo hoy en día me junté con otra pareja, eh, tengo mis 2 hijos, más una nena que es de mi pareja, pero ella tampoco consume. Después, si tenemos que ir a algún lugar, eh, vamos. Si yo me siento incómodo, yo me corro, o sea, me voy. Eh,
siempre trato de hacer, por ejemplo, mira, algo que a nosotros, por ejemplo, nos enseñaron en el lugar era, por ejemplo, las canchas de fútbol. Eh, nos decían como un consejo de que no se podía ir. Eh, yo me encanta el fútbol porque lo jugué toda mi vida, es como una pasión mía. Y yo de chico siempre fui a ver a un club de la zona donde yo vivo, que se llama Morón. O sea, y yo cuando decidí ir a verlo, fui a ver a Morón, después de estar internado, fui con mi familia a verlo, fui con mis hijos, y fui a ver un partido de fútbol en realidad, que era lo que me gustaba. Me senté a disfrutar un partido de fútbol. Yo antes no iba a ver el partido. O sea, yo antes iba a consumir, a, a joder, como quien dice, con la gente. En cambio, yo ahora fui en otro contexto. Siempre con mi cuidado y atento a lo que yo registraba en mis emociones, ¿no? Eh, así que eso depende en la persona, eso va en la persona, yo creo. Hay personas que por ahí pueden ir a bailar y no les genera nada, como por ahí hay personas que van a bailar y se sienten muy mal y sin embargo no dicen nada y se quedan ahí por el simple hecho de que juzgarse solo. Claro. Y ahora me gustaría que te pusieras en la piel de un chico de unos 13, 14 años que empieza a consumir, bueno, que empieza a tontear con las drogas. ¿Qué consejo le podrías dar? Y mira, me hubiese encantado tener 13 años y no haber consumido, pero el consejo que le puedo dar es que tiene muchas cosas por delante, muchas cosas buenas, mucho por ganar. Todo lo que tenga que ver con el consumo es todo pérdida. O sea, va a perder todo, más allá de lo que sea material, se va a perder uno mismo, va a perder sus sentimientos, va a perder la fe en las personas, va a perder su mirada, va a perder su sonrisa, va a perder, eh, pierde su vida, como tú dices. Eh, no vale la pena. Así que yo el consejo que le puedo dar es que disfrute de su familia, que estudie, que trabaje, que, que trate de tener objetivos en su vida, metas, y que las cumpla. O sea, no que se proponga algo y que lo deje por la mitad, porque esa es una tendencia de todo adicto. Eh, estaría muy bueno que se pongan muchas metas y que las cumplan.